la presión y la exigencia en su momento la tenía Hernández. Sin demeritar a los equipos que y ha la llegado juventud, Raúl. porque también, llegó con bombo y platillo como estrella del fútbol mexicano, con la gran historia de ser Raúl hijo de un Jiménez no tenía esa futbolista. presión, contrario. No, Raúl Jiménez llegó con él lo ha hecho a menos su luz. paso, ha construido poco a poco, incluso hasta la gente empezó a hacerlo figura en su equipo. Silbatazo inicial en 100% fútbol. Seguimos en este 2025 con muy buenas noticias, con buenas nuevas, con la llegada de los Reyes Magos y con ello el arranque del torneo y con un fútbol mexicano que brilla, chicos, porque Raúl Alonso Jiménez, orgullo mexicano, poniendo pues literalmente a todos a disfrutar de sus goles, de su excelsa técnica para cobrar penales y con el legado que ya lo ponen como el máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League inglesa. Por eso es que vienes muy elegante el día Muy de hoy, lobo. Javi, muy bien, me gusta, me agrada y además, sí, claro, es una noticia que ilusiona a un país entero, ¿no? Sobre todo por lo que ha atravesado Raúl Jiménez, Rob, en donde sabemos que no tenía, digamos, ese foco cuando sucede el accidente que lo deja fuera por gran tiempo de la cancha y ahora está resurgiendo y de muy buena manera. Sí, bueno, siempre fuimos muy de Raúl, desde que estaba en el América, después su paso por Europa fue de menos a más y la verdad es un milagro, es algo realmente de destacar y de admirar de Raúl Jiménez, después de no solo la lesión de la cabeza que fue muy grave e incluso puso en riesgo que pudiera seguir en el fútbol, sino el hecho de recuperarse de la pubalgia también, que es una lesión bastante complicada. En ese sentido, bueno, creo que es bastante destacado lo de Raúl. El nivel actual, nunca pensé que lo volviera a retomar, sinceramente. Sí, es una historia de inspiración y que además llega en un momento donde Raúl Jiménez ya tiene 33 años y el Mundial, hablando del tricolor, pues está a la vuelta de la esquina. Ya lo demostró contra Estados Unidos con ese gol de tiro libre, también anotando contra la selección de Honduras. Da la sensación que este 2025 pinta muy bien en general para el fútbol mexicano. Y bueno, siempre las comparaciones serán odiosas, pero también nos sirven para pues dimensionar los alcances que están teniendo los nuestros, ¿no? En su momento fue Javier Hernández, Chicharito, muy joven, en una edad distinta, en su prime, con el Manchester United, con otro escenario, siendo dirigido por Sir Alex Ferguson en esa última etapa, con Wayne Rooney llegando a finales, ganando 2 Premiers. Pero mira cuántos años pasaron, Ivonne, Rob, para que otro mexicano lograra rebasar esa marca de 53 goles, que también hay que recordar que el Chicharito lo hace jugando con el United y luego con el West Ham. Sí, además creo que, son historias diferentes y coincido mucho en redes sociales, hemos visto que la gente dice, ¿para qué comparar? Mejor sentirnos orgullosos, estoy en ese team, pero creo que sí hay que dimensionar lo que están haciendo, porque además siento que todo viene a raíz de los momentos. O sea, cómo llegó Javier Hernández en su prime a este equipo en el United y lo logró, y además venía de menos a más consiguiendo la titularidad, y del otro lado es el, como decías, Rob, el suspiro, digamos, el segundo aire, ese momento en donde Raúl logra despertar y decir, bueno, yo también, porque si ponemos una lista de mexicanos, que son pocos los que están jugando en Europa y demás, nadie creo que se imaginaba hoy por hoy que Raúl Jiménez iba a ser ese segundo goleador histórico ahí. Sí, totalmente. Yo creo que se pueden comparar, pero siempre desde el respeto a ambos, ¿no? O sea, al final no tienes por qué demeritar a Raúl o a Chicharito porque le vayas a la América o a Chivas, que es lo que normalmente ocurre, ¿no? Acá tratando de ser objetivos, está bien interesante el debate porque yo creo que como jugador ha sido más completo o mejor Raúl Jiménez y tiene más mérito su carrera en Europa porque él los goles que hace los hace en Wolverhampton y en el Fulham, que no son equipos top mundial, ¿no? Ahora, tiene más mérito la carrera de Chicharito. Porque si estás hablando de que jugó una final de Champions, de que el tipo jugó con el Manchester United en temporadas seguidas, siendo muy importante en un club gigante, jugó muy buenos partidos también en mundiales. O sea, como carrera yo me quedaba con la de Chicharito, con nivel me quedo con la de Raúl, pero pues al final hay que valorar a los dos, ¿no? Porque no tenemos muchos de esos. Y que da la sensación que también el momento que hoy está viviendo Javier Hernández, ya como un jugador y como también una personalidad más rebelde, ¿no? Vamos, el Chicharo hoy habla sin filtro en redes sociales, está en el streaming, está en la vitrina de la Kings League. En Chivas, desafortunadamente, con goles no ha respondido. Entonces da la sensación que se nos olvide esa versión de un Chicharito que era crack, no solamente en Inglaterra, sino también cuando se va al Bayer Leverkusen, la rompía en Alemania, era sábados de Chicharito, yo recuerdo en las mañanas, y la rompía. Para mí, Javi, exacto, ese es su mejor nivel, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que Chicharito tiene mucho valor en el United como súper revulsivo, de repente fue titular en algunos tramos, sentando a Berbatov, que tiene mucho mérito. No, se lo llevó el Madrid. Pero, sí, claro, jugó por en una Madrid, breve etapa, pero es que yo creo que si se quedaba en el Leverkusen hubiera sido todavía leyenda más de la Bundesliga. O sea, entiendo que, bueno, a toro pasado es muy fácil hablar, sí, pero yo creo que esa es la mejor versión de Chicharito en Europa. Sí, porque ya con el Sevilla
pocos nos acordamos. Ya la realidad es que en ese momento las lesiones lo arrastraron. Ahora, no hay que olvidar también, Ivonne, que Raúl Jiménez fue fichado por el Atlético de Madrid. Sí. Mismo equipo donde Luis García, donde en su momento Hugo Sánchez llegaron. Tuvo muy pocas oportunidades Raúl Jiménez, pero se va vendido al Benfica. Y el Benfica es un gigante del fútbol mundial. Lo que pasa es que decimos, Portugal no. O sea, Raúl Jiménez, al estilo de Chicharito, aprovechaba los minutos que tenía, ganó 6 títulos en Portugal y se va vendido por cerca de 40 millones de euros para un Wolverhampton, donde se convierte en el máximo goleador en la historia de Premier League de este equipo. O sea, que un mexicano sea el máximo goleador, Ivonne, en un equipo de Premier es brutal. Yo creo que destacan mucho el tema del Chicharito porque, a ver, contrario a Raúl, llegó en un equipo prácticamente armado, en donde la competencia era alta, en donde muchos poníamos el parámetro de qué era lo que iba a poder lograr Javier Hernández, si iba a conseguir destacar, si no iba a hacerlo. A ver, en su primer semestre, digamos, con este conjunto o torneo lo hizo bastante bien, y yo creo que también es el tema de las características que tienen, ¿no? Creo que, a ver, la presión y la exigencia en su momento la tenía Hernández. Sí. Sin demeritar a los equipos que y ha la llegado juventud, Raúl. Porque también, llegó con bombo y platillo como estrella del fútbol mexicano, con la gran historia de pero ser Raúl hijo de un Jiménez no tenía esa futbolista. presión, contrario. No, Raúl Jiménez llegó con él lo ha hecho a su luz. paso, ha construido poco a poco, incluso hasta la gente empezó a hacerlo figura en su equipo, pero fue una historia totalmente contraria a Javier Hernández, en donde él tenía que demostrar que un mexicano podía hacer algo Sí, importante. Chicharito fue estrella desde el comienzo de su O carrera. sea, a los 18 ya Sí, fue el mejor exacto. goleador de Chivas, ¿no? Después de ahí emigra. Lo interesante con Raúl es que también es campeón en América, ¿no? En esa dupla con el Chucho. También, Y sí. después de ahí es donde sale Europa. A lo que voy es que por ahí he escuchado, no, es que se tiene que quedar un jugador, se tiene que ir para destacar en Europa. Bueno, hay casos y casos, ¿no? Bueno, ve estos, por ejemplo, no son los 5 mejores. Ahí está Irving Lozano, que ya termina su participación. Yo ponía en redes sociales una encuesta donde pues precisamente preguntaba quién tendrá la tercer mejor carrera después de Rafa Márquez, que obviamente no va a aparecer en una lista de goleadores. Hugo creo que es el 1 y no hay mucho que debatir. Claro que Rafa Márquez también estará con los argumentos por toda la trascendencia del Barcelona. Pero hablando de un Carlos Vela, que por ejemplo jugó en el Arsenal, que también desde muy juvenil brilló, mucho tiempo con la Real Sociedad. En el caso de Irving Lozano, a ver, fue campeón con el Napoli en Italia y también tuvo los logros. Por ahí no aparece Andrés Guardado, que muchos dicen es la tercera mejor carrera por su longevidad. Tenemos buenos puede ser, representantes puede ser. mexicanos al final. Héctor Herrera. Está bueno el Héctor debate. Herrera. Ese debate está bueno. O sea, yo creo que Vela, si hubiera tenido mejor manejo de su carrera, quizá podía ser el tercero. O deseos de seguir en Europa, porque él estaba Por contento, talento pudo, No estaba ¿no? contento, Pero la verdad. ahí está. O sea, Guardado tiene su longevidad, pero es que tampoco jugó partidos tan importantes como Chicharito, ¿no? Héctor Herrera es el mexicano con más partidos en la Champions, por ¿Y hoy lo ejemplo. vamos a tener Sí, acá? también. Con el En Porto. Toluca. que- Ahora Neri Toluca? Castillo, que muchos dicen es que no es mexicano, sí es mexicano y jugó también y ganó ligas en Grecia, en Ucrania. Y ojo, que para mí, y lo digo desde ahorita, Santiago Jiménez el día que se vaya a la Premier, cuestión de tiempo para que otro Jiménez sea el que rompe el récord como máximo goleador histórico. Los números de Santi Jiménez, Ya lo a puso en la diferencia tabla, de los Lo he estás visto presionando correr. bastante. 55 goles son muchos goles. Oye, Sí, pero, son pero ya muchos. bajita la mano, ya tiene más de 60, ¿eh? Santiago Jiménez. Bueno, pero en la Europa. Premier también hay que ver el nivel. Hay que ver, Hay que ver. hay que Poco a poco, poco a poco. ¿Y qué creen? Que tenemos que hacer una pequeña pausa porque tenemos todavía mucho de qué hablar. Y antes quiero decirle a la gente que nos diga, porque ya en redes sociales las comparaciones están y ustedes lo han mencionado, quién les gusta, por qué les gusta y qué jugador. Estaría interesante que en redes nos dijeran qué otro mexicano vislumbran que podría hacer algo histórico en la Premier League. Más allá de Santi, porque tú ya lo pusiste. Pues Edson yo pensé que le iba a ir mejor, digo, ahí está, pero desafortunadamente con muchas críticas ahora con el West Ham United. Sí, vamos a ver qué pasa con él. Tal vez podría cambiar de club. Vamos a ver qué ocurre. Creo que también es otro que tuvo mala suerte, ¿no? Porque el Chelsea luego lo iba a buscar en mercado invernal, no termina yendo. A veces es también cuestión de suerte, ¿no? No solo de talento, pero por ahí hay algunos mexicanos jóvenes que Y por de lo menos paciencia, pueden tener Rob, oportunidad. de paciencia, porque ahí está el ejemplo de Raúl Jiménez, que con resiliencia y siendo un jugador que de bajo perfil ha tenido alcances Sí, que ya lo reflector, convierten hoy en claro. leyenda. Sí. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos porque todavía tenemos que hablar de mucho y específicamente de fútbol mexicano. De mis rayos del Necaxa, vamos a ver. El arca buenísimo.